No era amor. Fuiste un error, dijo el director ejecutivo millonario, pero 3 años más tarde vio la prueba del amor mirándole a los ojos de ella. Alexander Vargas estaba junto a la ventana de suelo a techo de su ático en el centro de Madrid. La ciudad se extendía debajo de él como un organismo vivo de luces y movimiento. Desde esa altura todo parecía pequeño, manejable, bajo control, justo como a él le gustaba. Era el hombre que construía imperios de acero y cristal, que dictaba el ritmo del progreso, que creía que las emociones eran una debilidad para las personas sin ambición. Su reflejo en el cristal parecía tan frío como la noche exterior, traje impecable, cabello perfecto, ojos azules que nunca delataban debilidad. Detrás de él, Clara permanecía en silencio, con los brazos cruzados alrededor de sí misma, como si intentara mantener su corazón unido. Había venido esperando comprensión, quizás incluso perdón, pero en el fondo ya sabía cómo terminaría esto. Cuando Alexander finalmente se volvió hacia ella, su voz era tranquila y mesurada, el mismo tono que usaba para cerrar tratos de negocios. «No era amor, Clara», dijo, cada palabra aterrizando con una crueldad deliberada. «Fuiste un error». Por un momento, su rostro no se movió, pero sus ojos, esos ojos verdes profundos, se abrieron ligeramente, como si le hubieran robado el aire de los pulmones. Él esperaba que llorara, que suplicara, que le rogara que retirara sus palabras. En cambio, ella simplemente asintió. «Entonces espero que nunca cometas el mismo error 2 veces», dijo en voz baja, su voz temblorosa pero lo suficientemente firme como para hacerle estremecer. Él no lo demostró. Permaneció inmóvil mientras ella pasaba junto a él, sus tacones resonando contra el suelo de mármol, el tenue aroma a jazmín persistiendo en el aire mucho después de que la puerta se cerrara tras ella. Cuando se fue, Alexander exhaló y se sirvió una copa. Se dijo a sí mismo que era lo correcto. El amor, fuera lo que fuese, solo distraía a la gente. Él había construido todo sobre la lógica y el control, y no iba a arriesgarlo todo por una mujer que le hacía sentir cosas que no entendía. No se podía confiar en los sentimientos. Nublaban el juicio, hacían a la gente débil, y él había jurado hacía mucho tiempo que nunca volvería a ser débil. A medida que la noche se hacía más profunda, permaneció solo en el silencioso apartamento, las luces de la ciudad reflejándose en el cristal, y trató de ignorar el tenue eco de su voz que aún resonaba en su mente. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Clara estaba sentada en un pequeño bar con una taza de café medio vacía, enfriándose en sus manos. Las calles estaban casi desiertas. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Su reflejo parecía cansado, casi irreconocible. Lo había amado tan completamente, tan tontamente, creyendo que en algún lugar debajo de sus muros había un corazón que podía amarla de vuelta. Estaba equivocada. Siempre había sabido que él era ambicioso, que su mundo giraba en torno al poder y la perfección, pero también había creído que ella podría ser parte de ese mundo si lo amaba lo suficiente. Ahora, mientras la verdad se asentaba, se dio cuenta de que el amor nunca había sido parte de su vocabulario. Cuando finalmente regresó a casa, empacó sus cosas en silencio. No había mucho. Algo de ropa, unos pocos libros, una foto de los dos tomada antes de que él se convirtiera en el hombre que medía la vida en márgenes de beneficio. Miró esa foto durante mucho tiempo antes de ponerla boca abajo sobre la mesa. Luego se sentó en el borde de su cama y dejó que las lágrimas brotaran. No eran solo por él. Eran por la versión de sí misma que había creído en cuentos de hadas, en la redención,
en la idea de que el amor podía cambiar a un hombre como Alexander Vargas. Los días se convirtieron en semanas. Ella dejó su trabajo, vendió lo que pudo y se mudó a un tranquilo pueblo costero a varias horas de distancia, cerca de la costa de Cádiz. El aire allí era más limpio, la gente más sencilla y el mar siempre sonaba a perdón. Encontró trabajo en una pequeña floristería, propiedad de una anciana viuda que no hacía preguntas. Le convenía. El aroma de las flores frescas y la tierra le recordaban que la vida aún podía ser gentil, incluso cuando el corazón no lo era. Y sin embargo, cada noche, cuando cerraba los ojos, lo veía a él, alto e intocable, su voz fría y definitiva. Fuiste un error. Esas palabras la perseguían en sus sueños, repitiéndose sin cesar hasta que perdían su significado y se convertían solo en sonido. Un mes después, cuando notó que no había estado durmiendo bien, culpó al estrés. Cuando la comida comenzó a causarle náuseas, pensó que era agotamiento. Pero cuando se saltó su segundo ciclo, una tranquila inquietud comenzó a florecer dentro de ella. Compró una prueba, con las manos temblorosas mientras esperaba el resultado. Cuando vio aparecer las 2 líneas, el mundo se tambaleó. Por un momento, no pudo respirar. Se llevó una mano al estómago, sin sentir nada todavía, pero sabiendo que todo había cambiado. No había ira, solo incredulidad, seguida de una ola de resolución feroz y temblorosa. Esa noche se sentó junto a la ventana, observando cómo la luz de la luna se derramaba por el suelo, y se susurró a sí misma: «No eres un error». Era la primera vez que hablaba desde la prueba, y su voz se quebró al decirlo de nuevo, esta vez con más firmeza. «No eres un error». No sabía cómo sería el futuro, ni cómo se las arreglaría sola, pero sabía una cosa: nunca dejaría que las palabras de Alexander Vargas definieran a su hijo. Lo que viniera después sería suyo para proteger, para amar, para construir una vida. De vuelta en la ciudad, Alexander apenas notó su ausencia. Se dijo a sí mismo que ella había seguido adelante, que era lo mejor. Se enterró en el trabajo, llenando su calendario con reuniones, vuelos y plazos hasta que no quedó espacio para la reflexión. Sin embargo, a veces, a altas horas de la noche, cuando la oficina estaba vacía y la ciudad debajo de él se reducía a sombras y ruido, un pensamiento le pasaba por la mente. Qué silenciosa había estado cuando se fue. Ni lágrimas, ni ira, solo silencio. Le inquietaba más de lo que quería admitir. Pero siempre lo apartaba, recordándose a sí mismo que las emociones eran irrelevantes, que el amor era una distracción y que había hecho lo que tenía que hacer. Ninguno de los dos sabía que la elección hecha esa noche resonaría en sus vidas durante años, dando forma a todo lo que vendría después. Él creyó haberla borrado. Ella creyó haber escapado de él. Pero el destino, con su extraña paciencia, ya había comenzado a trazar las líneas que un día los unirían de nuevo, diferentes, rotos y listos para aprender lo que el amor realmente significaba. El sol de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales de cristal de la oficina de Alexander, derramando luz sobre los suelos de mármol pulido y los muebles caros que parecían demasiado perfectos para tocar. La ciudad se extendía interminablemente más allá del horizonte, zumbando con vida y ambición. Alexander estaba sentado en su escritorio, revisando documentos con precisión mecánica, su mente concentrada, su expresión indescifrable. Los asistentes fuera de su puerta hablaban en voz baja. Todos sabían que el CEO de Vargas Capital no era un hombre al que interrumpir, a menos que fuera un asunto de suma importancia. Era eficiente, agudo
y despiadadamente disciplinado. Sin embargo, últimamente había algo diferente en él, aunque nadie podía identificarlo. Trabajaba más tarde de lo habitual. Su temperamento era más corto, sus silencios más largos. No se daba cuenta, pero el vacío que había cultivado durante años había comenzado a cercarlo como una sombra. Se había dicho a sí mismo que el éxito requería sacrificio, que las emociones eran un costo que no podía permitirse. Y aparentemente lo tenía todo: dinero, respeto, control. Su empresa acababa de ganar un contrato gubernamental que lo haría aún más rico. Su nombre estaba en la portada de todas las revistas de negocios y sus inversores confiaban ciegamente en él. Sin embargo, cuando llegaba a casa por la noche a su estéril apartamento, había un silencio que le oprimía el pecho, algo hueco que ni siquiera el sonido de la ciudad podía llenar. Se servía una copa, observaba el horizonte y no sentía nada. O quizás sentía demasiado, ya no estaba seguro. A veces, sin previo aviso, su mente se desviaba hacia ella. Clara. Siempre le molestaba cuando sucedía, y sin embargo, no podía evitarlo. Recordaba la forma en que ella solía pararse en la puerta de su oficina, sonriendo en silencio, nunca exigiendo su atención, pero de alguna manera teniéndola de todos modos. Escuchaba su risa, suave pero genuina, el tipo de sonido que no tenía cabida en su mundo de trajes y plazos. Era absurdo cómo algo tan pequeño podía persistir. La había borrado, se recordaba a sí mismo. Había hecho lo necesario. Aún así, el fantasma de su presencia permanecía, persiguiendo los rincones de su vida cuidadosamente controlada. Una tarde, después de otro largo día de reuniones, regresó a casa y encontró el aroma a jazmín en el ascensor, un perfume que alguna extraña debía haber usado, pero lo dejó inmóvil. Era su aroma, delicado e inconfundible. Su garganta se apretó al entrar en su ático. El silencio, ahora insoportable. Se sirvió otra copa, pero el sabor le pareció amargo. Pensó en llamar a alguien, quizás a un colega, quizás a alguna de las mujeres que veía ocasionalmente para evitar estar completamente solo. Sin embargo, la idea de una conversación sin sentido lo hacía sentir aún más cansado. Se paró junto a la ventana, observando las luces de la ciudad, y por primera vez se preguntó si quizás se había equivocado en algo. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Clara estaba construyendo un nuevo ritmo de vida. El pueblo costero donde se había establecido era pequeño y tranquilo, el tipo de lugar donde la gente se sonreía en la calle y el tiempo parecía moverse más lento. La floristería donde trabajaba estaba en la esquina de una calle empedrada, llena del aroma a rosas y lavanda. La dueña, la señora Carmen, era una mujer amable con cabello plateado y una voz suave que trataba a Clara como a una hija, pero nunca indagaba en su pasado. A Clara le gustaba así. La rutina la tranquilizaba. Arreglar flores, atender clientes, cerrar la tienda al anochecer y caminar a casa a través de la suave brisa marina. Su embarazo comenzaba a notarse ahora, una suave curva que intentaba ocultar bajo vestidos sueltos. Al principio, temía las miradas, las preguntas, pero nadie la juzgó. La gente del pueblo no le importaba quién había sido ni por qué estaba sola, simplemente la aceptaban. Por las noches, se sentaba a la orilla del mar, observando cómo subía la marea, sus manos reposando protectoramente sobre su vientre. Le susurraba cosas al bebé, pequeñas promesas que no estaba segura de poder cumplir, pero en las que quería creer. Hablaba del mar, de las flores, de las estrellas, y a veces, aunque se odiaba por ello, de él. Había noches en que soñaba con Alexander,
aunque los sueños nunca terminaban bien. En algunos, él la alcanzaba solo para convertirse en cristal y romperse en sus manos. En otros, él se alejaba y por mucho que corriera, no podía alcanzarlo. Se despertaba con lágrimas en la cara y se decía a sí misma que no importaba, no lo necesitaba. Su hijo sería amado lo suficiente por dos. Sin embargo, debajo de la fuerza que se obligaba a mostrar, había un dolor silencioso que no la abandonaba, una herida que no sanaba porque una parte de ella todavía no entendía cómo alguien podía decir que el amor era una debilidad después de saber lo que se sentía. A medida que pasaban los meses, el bebé se convirtió en su mundo. Comenzó a hablar con su vientre en crecimiento, como si fuera un amigo secreto. «Serás amable», le susurraba por la noche, trazando círculos suaves en su piel. «Reirás con facilidad. Tendrás sus ojos, quizás, pero no su corazón. El tuyo será mejor». A veces se preguntaba si eso era cierto, si los niños podían heredar más que el aspecto. Esperaba que no. Rezaba para que cualquier parte de Alexander que viviera en su hijo solo fuera lo bueno que una vez creyó que existía en él. De vuelta en la ciudad, la vida de Alexander se volvió más ocupada, pero extrañamente más pesada. Ya no encontraba satisfacción en sus victorias. Sus amigos y colegas elogiaban su impulso, su visión, pero se sentía desvinculado de todo. Había momentos en los que veía a un niño con su madre en la calle, y algo desconocido se le retorcía en el pecho. No sabía qué era, pero persistía mucho después de que se alejaba. A veces se sorprendía preguntándose qué estaba haciendo Clara, dónde estaba, si lo odiaba o simplemente lo había olvidado por completo. Se decía a sí mismo que no importaba, sin embargo, la pregunta persistía como un zumbido silencioso en el fondo de su mente. Una noche, después de una cena con inversores, regresó a su apartamento y se encontró mirando la foto enmarcada en su escritorio. Era de hacía 3 años, tomada en un evento benéfico. Clara estaba a su lado, sonriendo de esa manera suave que tenía, sin darse cuenta de que él la miraba a ella en lugar de a la cámara. Nunca se había molestado en quitar la foto. Durante años, ni siquiera la había notado. Pero ahora, verla lo inquietaba. La levantó, sus dedos rozando el cristal. Por un momento, pensó en tirarla. En cambio, la puso boca abajo, se sirvió otra copa y permaneció en silencio, el sonido de la lluvia golpeando la ventana como una pregunta, sin respuesta. Se dijo a sí mismo que estaba bien, que esto era solo fatiga. Sin embargo, cuando se fue a la cama esa noche, volvió a soñar con ella, no como la mujer que había descartado, sino como la última vez que la vio, orgullosa y desconsolada, sus ojos llenos de todo lo que él se negaba a sentir. Cuando se despertó, le dolía el pecho como si algo dentro de él se hubiera movido, aunque no podía nombrar qué era. En algún lugar, lejos, mientras las olas rompían suavemente contra la orilla, Clara se movió en su sueño, sin saber que en una ciudad de cristal y acero, el hombre que una vez la destruyó estaba comenzando, de la manera más pequeña y silenciosa, a desmoronarse. La tormenta que había azotado la costa durante la noche había dejado el pueblo limpio por la mañana. Las calles relucían con rocío y el aire marino traía un leve frío que anunciaba el comienzo del otoño. Clara estaba junto a la ventana de su pequeño apartamento, sosteniendo una taza de té, su mirada fija en el horizonte donde el cielo se unía con el agua. La bebé había nacido 3 meses antes, una niña a la que llamó Nerea. La primera vez que la sostuvo, todo dentro de ella cambió. El miedo, la soledad, la ira, todo se disolvió en el momento en que esos diminutos dedos se envolvieron alrededor de los suyos.
Nerea tenía los ojos de Alexander, increíblemente azules y brillantes, y cada vez que Clara los miraba, su corazón se angustiaba con una confusa mezcla de amor y pérdida. Quería odiar esa parte de él, pero no podía. Esos ojos eran inocentes, puros, intocables por su crueldad. Pertenecían enteramente a su hija, no al hombre que se había marchado. Los primeros meses fueron difíciles. Hubo noches en que Nerea lloraba durante horas, y Clara lloraba con ella, su agotamiento pesando como una carga de la que no podía escapar. El dinero escaseaba, el sueño era raro, y su cuerpo aún le dolía por el parto. Sin embargo, incluso en esos momentos, cuando el mundo se sentía demasiado pesado, una sonrisa de Nerea hacía que todo fuera soportable. Había aprendido a vivir el día a día, equilibrando el trabajo en la floristería con la maternidad. La señora Carmen la ayudaba cuando podía, meciendo a la bebé en la trastienda, mientras Clara arreglaba ramos, tarareando suavemente para calmarlas a ambas. La anciana nunca preguntó por el padre de Nerea, aunque a veces Clara captaba la comprensión en sus ojos, una empatía silenciosa que no necesitaba palabras. Una tarde, mientras el sol otoñal calentaba los ventanales de la tienda, una pareja entró a encargar flores para su aniversario. Clara los saludó con su habitual sonrisa tranquila, pero mientras envolvía su ramo, vio sus manos unidas y sintió una punzada inesperada en el pecho. Ya no estaba amargada, pero la visión del amor, estable, simple y real, le hizo darse cuenta de lo profundamente que una vez había creído en algo que nunca existió. Cuando la pareja se fue, se sentó durante un largo rato en la tienda en silencio, sus manos apoyadas en el mostrador, y se susurró a sí misma: «Eres suficiente, Clara. Tienes que serlo». Por la noche, cuando Nerea dormía, sacaba su cuaderno de dibujo. Siempre le había encantado dibujar, pero lo había dejado durante su tiempo con Alexander, cuando cada día se sentía demasiado ocupado y cada sueño demasiado lejano. Ahora llenaba las páginas con bocetos del mar, del pueblo y con mayor frecuencia de su hija. Había paz en esas horas tranquilas, el suave rasgueo del lápiz contra el papel y el ritmo constante de la respiración de Nerea a su lado. Aún así, a veces se sorprendía imaginando cómo sería si él lo supiera. ¿Le importaría? ¿Miraría a su hija y vería lo que había hecho, o se alejaría tan fácilmente como antes? Se sacudía el pensamiento cada vez, convenciéndose de que no importaba. Él ya no formaba parte de este mundo. Él había elegido su vida de poder y aislamiento, y ella había elegido la suya de amor y resiliencia. En la ciudad, el imperio de Alexander crecía, pero su inquietud crecía con él. Pasaba sus días rodeado de gente, pero se sentía completamente solo. Había salido con mujeres desde Clara, hermosas y ambiciosas, del tipo que entendía el lenguaje del éxito, pero ninguna se quedaba mucho tiempo. Lo encontraban distante, distraído, inalcanzable. No podía explicarles que algo dentro de él se había adormecido, que cada vez que pensaba que estaba cerca de sentir de nuevo, el recuerdo de un par de ojos verdes lo detenía. Había enterrado su culpa bajo capas de trabajo y ruido, pero siempre lo encontraba en el silencio. Comenzó a despertarse en medio de la noche, con el corazón latiéndole fuerte, perseguido por sueños que no podía recordar completamente. A veces eran de Clara, a veces de un niño que no reconocía, una pequeña voz que lo llamaba y que se desvanecía antes de que pudiera responder. Durante una de sus noches de insomnio, deambuló por su ático, deteniéndose en el piano en la esquina de la habitación. Hacía años que no tocaba, no desde antes de conocerla.
Sus dedos se posaron en las teclas por un momento antes de presionarlas, las suaves notas llenando el espacio vacío. La melodía regresó a él lentamente, vacilante, como un idioma que había olvidado cómo hablar. Mientras la música resonaba en la habitación, cerró los ojos y vio su rostro, la forma en que lo miró esa última noche, no con ira, sino con una tranquila decepción. Atravesó el muro que había construido alrededor de sí mismo, dejándolo sin aliento. Dejó de tocar y se miró las manos como si las viera por primera vez, dándose cuenta de que todo lo que tocaba terminaba frío. A la mañana siguiente fue temprano a la oficina. Su asistente le entregó una lista de reuniones, pero apenas la escuchó. Sus pensamientos se desviaban constantemente y su concentración se estaba escapando. Su socio comercial, Daniel, notó el cambio. «Pareces hecho polvo», dijo medio en broma durante una reunión. «¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un descanso?» Alexander soltó una risa hueca. «Los descansos son para la gente que puede permitirse parar», dijo, pero incluso mientras lo decía, sabía lo vacío que sonaba. Trabajaba para mantenerse distraído, pero las grietas en su compostura comenzaban a aparecer. De vuelta en la costa, los días se volvieron más fríos. La primera helada apareció en las ventanas y Nerea comenzó a gatear. Su risa llenaba su pequeño hogar. Clara nunca antes había conocido una alegría así. Se sentaba en el suelo con su hija, construyendo torres con bloques de madera y fingiendo sorpresa cada vez que Nerea las derribaba. Era simple, imperfecto y sin embargo se sentía como el tipo más verdadero de felicidad. Aún así, había momentos, a altas horas de la noche, cuando el mundo estaba en silencio, en que Clara se encontraba observando a su hija dormir y sintiendo el peso de lo que había perdido. No a Alexander mismo, sino el sueño que una vez había albergado, que el amor podía arreglarlo todo, que las personas podían cambiar porque creías en ellas. Luego, una tarde, mientras cerraba la tienda, escuchó a un niño que pasaba con su madre, haciendo preguntas sobre su padre. «¿A dónde va papá por las noches?», dijo, y su madre sonrió pacientemente, explicando que trabajaba duro para que pudieran vivir bien. Clara se quedó helada, su corazón apretado en el pecho. No sabía qué le diría a Nerea un día cuando le hiciera la misma pregunta. No sabía cómo explicar que su padre estaba vivo pero ausente, que había elegido el orgullo sobre el amor. Mientras cerraba la tienda con llave y salía al aire frío, miró las estrellas y susurró: «Por favor, que ella nunca sienta lo que yo sentí». Lejos, en un apartamento de lujo rodeado de cristal y silencio, Alexander miraba el mismo cielo nocturno, sin saber que la mujer a la que una vez había llamado un error miraba las mismas estrellas, sosteniendo a la niña que él no sabía que existía. Sus mundos estaban a kilómetros de distancia. Sin embargo, de alguna manera, el destino ya estaba comenzando a acercar sus caminos de nuevo, lenta, silenciosamente, con la paciencia que solo el tiempo podía comprender. Para cuando Nerea cumplió 2 años, la vida en el pueblo costero había encontrado un ritmo frágil que se sentía casi pacífico. Las mañanas comenzaban con el aroma a sal en el aire y el sonido de las olas golpeando la orilla, justo detrás de la floristería. Clara había aprendido a compaginar la maternidad y el trabajo, y aunque a menudo estaba agotada, sentía un orgullo silencioso al saber que había construido algo real de la nada. Nerea era curiosa y brillante, una niña que reía con facilidad y corría por todas partes, como si temiera que el mundo pudiera desaparecer si no lo exploraba lo suficientemente rápido. Su cabello se había vuelto de un castaño cálido,
rizos suaves que atrapaban la luz del sol, y sus ojos azules aún conservaban esa claridad sobrenatural que a veces le dolía el corazón a Clara. Cada vez que miraba a su hija, veía amor y pérdida, un recordatorio de lo que una vez fue y de lo que había nacido de ello. Las noches de Clara eran las más difíciles. Después de que Nerea se dormía, se sentaba a la pequeña mesa cerca de la ventana con una taza de té, su mirada divagando entre el océano iluminado por la luna y los bocetos a medio terminar en la página ante ella. Había momentos en que la soledad se colaba sin ser invitada, susurrando dudas que intentaba silenciar. Había elegido esta vida, pero la elección no siempre borraba el dolor. A veces se imaginaba a Alexander en algún lugar lejano, rodeado de gente y éxito, su vida continuando intacta, mientras ella estaba aquí, olvidada, invisible, criando a una niña que tenía sus ojos. Luego venía la culpa, porque por mucho que lo resintiera, nunca se arrepentiría de lo que él le había dado. Nerea era su razón, su redención. Mientras tanto, el mundo de Alexander empezaba a resquebrajarse de maneras que no entendía. Su imperio seguía en pie, su reputación intacta, pero había un vacío creciente bajo la superficie que ya no podía ignorar. Se movía por sus días como una máquina, preciso y distante, pero la satisfacción que una vez acompañaba al poder había desaparecido. En los eventos sociales interpretaba su papel a la perfección, sonrisas, apretones de manos, la confianza pulida de un hombre que lo tenía todo. Sin embargo, cuando las luces se apagaban y los aplausos se desvanecían, no sentía nada. Su ático, con su vista panorámica de la ciudad, se había convertido en una jaula de cristal y silencio. No sabía cuándo empezó, pero últimamente se encontraba notando cosas que antes pasaba por alto. La risa de un niño en la calle bajo la ventana de su oficina, la forma en que la luz de la mañana tocaba los edificios, los momentos de silencio entre reuniones, cuando el mundo parecía detenerse. Siempre había descartado el sentimentalismo como una debilidad, pero algo dentro de él se estaba moviendo, atrayéndolo hacia emociones que no sabía cómo nombrar. Una vez, al pasar por un parque de camino a una reunión, vio a una joven madre sentada en un banco, sosteniendo a su hijo. La escena le impactó inesperadamente fuerte. La ternura en su expresión, la forma en que el niño se estiró para tocarle la cara, despertó algo en él que lo dejó inquieto el resto del día. Esa noche, volvió a soñar. Caminaba entre la niebla, llamando a alguien que no podía ver. Luego, débilmente, escuchó una risa, la risa de un niño, y se giró para encontrar a una niña corriendo delante de él, su pequeña mano estirada hacia atrás. Corrió tras ella, pero ella seguía alejándose más, su figura disolviéndose en luz. Cuando se despertó, su corazón latía con fuerza. Se sentó en la cama, el sueño aferrándose a él como la niebla, y por primera vez en años sintió miedo de lo que había hecho, de lo que podría haber perdido sin siquiera saberlo. Las semanas siguientes no trajeron alivio. Se sumergió aún más en el trabajo, tratando de ahogar la inquietud, pero incluso sus colegas notaron la diferencia. Daniel, su socio comercial de siempre, lo confrontó una tarde. «Pareces hecho polvo, Alex. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un descanso?» Alexander lo ignoró con una sonrisa sin humor, afirmando que no tenía tiempo para distracciones, pero la verdad era que el trabajo ya no lo distraía. Cada vez que cerraba los ojos, veía destellos de una mujer con cabello castaño y ojos verdes, su voz resonando desde algún recuerdo lejano. Se había convencido de que el amor era un error, pero ahora, incluso en su ausencia, lo perseguía más de lo que su presencia nunca lo había hecho.
Una tarde, después de un largo día en la oficina, decidió caminar a casa en lugar de tomar su coche. La ciudad se sentía diferente por la noche, más tranquila, más honesta de alguna manera. La gente que pasaba no lo reconocía. Para ellos, era solo otro hombre con un traje oscuro. Por un momento, los envidió, su anonimato, su simple agotamiento, el hecho de que pudieran caminar a casa con alguien que los esperaba. Cuando llegó a su edificio, dudó antes de entrar. Un pensamiento le cruzó la mente. ¿Y si se había equivocado todo el tiempo? ¿Y si el éxito no significaba nada sin alguien con quien compartirlo? De vuelta en la costa, Clara se preparaba para el tercer cumpleaños de Nerea. Había ahorrado cada euro extra, decidida a darle a su hija un día memorable. La celebración fue pequeña. Un puñado de vecinos, un pastel casero, unos cuantos globos, pero la alegría en el rostro de Nerea lo hizo sentir mágico. Cuando los invitados se fueron y el sol comenzó a ponerse, Clara se sentó con su hija en los escalones del porche, la brisa marina levantando mechones de su cabello. Nerea se apoyó en ella y dijo con voz adormilada: «Mamá, ¿tengo un papá?». La pregunta la atravesó como una cuchilla. Se quedó helada por un momento antes de responder suavemente: «Me tienes a mí, cariño, y eso es suficiente». Pero más tarde esa noche, después de que Nerea se durmió, Clara se sentó sola en la oscuridad, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Había hecho todo lo posible por enterrar el pasado. Sin embargo, tenía una forma de regresar a través de la boca de un niño inocente. No sabía que esa misma noche, en una ciudad a cientos de kilómetros de distancia, Alexander estaba en su balcón, mirando el horizonte interminable, una bebida intacta en su mano. El viento era frío, las estrellas tenues, y por primera vez en años susurró su nombre. No sabía por qué. Se dijo a sí mismo que era solo un recuerdo que resurgía, nada más. Pero en el fondo, algo en él comenzaba a despertar. Una voz silenciosa que había estado callada demasiado tiempo, susurrando que la vida que había construido no era una victoria, sino un castigo. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero la distancia entre ellos ya comenzaba a reducirse. El mismo destino que una vez los había separado se preparaba lenta y pacientemente para unirlos de nuevo. El viento en la ciudad trajo el tenue aroma a lluvia esa mañana, rozando las paredes de cristal de la oficina de Alexander como si intentara abrírselas. Él estaba junto a la ventana con un café que no había tocado, su reflejo fantasmal contra el horizonte. Reuniones llenaban su calendario, informes esperaban en su escritorio y su teléfono parpadeaba con mensajes que exigían su atención, pero nada de eso parecía importar. Había un vacío que el éxito ya no enmascaraba. Había pasado años construyendo todo lo que la gente admiraba, y sin embargo, no había una sola persona a la que pudiera llamar y simplemente hablar. Había pensado que la soledad significaba control, que lo hacía intocable, pero ahora solo se sentía como un castigo. Se preguntó, no por primera vez, ¿dónde podría estar Clara? Si había seguido adelante, si lo odiaba, o si pensaba en él en absoluto. Se odiaba a sí mismo por preguntarse. La idea de que ella todavía tuviera poder sobre él lo enfurecía, pero debajo de esa ira había culpa, aguda y constante. Más tarde ese día asistió a un evento benéfico que su empresa patrocinaba cada año. Estrechó manos, dio un discurso pulido y posó para fotografías. Los aplausos se sentían huecos. Mientras caminaba entre la multitud después, su mirada se detuvo en una niña pequeña que jugaba cerca del escenario. No tendría más de 3 años, con rizos del color de la luz del sol y ojos tan brillantes que parecían contener el mundo entero.
Por una fracción de segundo, su pecho se apretó con algo que no podía explicar. La niña se giró y se rió de algo que dijo su madre, y él sintió un extraño dolor recorrerlo. La expresión gentil de la madre, la forma en que miraba a su hija, despertó algo profundamente enterrado, un anhelo que no sabía cómo nombrar. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de esa niña, y detrás de él, otro, uno que había tratado de olvidar. En la costa, la vida se había vuelto estable para Clara y Nerea. La floristería seguía creciendo y los lugareños adoraban su trabajo. Había aprendido a sonreír de nuevo, aunque todavía había momentos en que los viejos recuerdos surgían inesperadamente, como cicatrices tenues que nunca desaparecerían del todo. Nerea se había convertido en una niña curiosa y enérgica, a la que le encantaba perseguir gaviotas por la orilla y recoger flores silvestres para su madre. Era la luz de cada habitación en la que entraba, y Clara a menudo se encontraba pensando que su hija llevaba algo puro que ni el dolor ni el tiempo podían tocar. Los domingos caminaban por el muelle, la pequeña mano de Nerea aferrada fuertemente a la suya, y durante esas pocas horas, Clara se permitía creer que estaban completas. Se había convencido de que su pequeño mundo era suficiente, pero el destino rara vez deja la paz intacta. Una tarde, mientras Clara y Nerea estaban en el pueblo, un grupo de promotores llegó para discutir los planes de un nuevo complejo turístico costero. Clara los escuchó mientras entregaba flores en el café local. El nombre de su líder hizo que su corazón se detuviera. Vargas Capital. Su pulso se aceleró. Sus manos temblaban mientras dejaba el ramo en el mostrador. No podía ser él, pensó. Había otros Vargas en el mundo, pero el nombre, la empresa, la forma en que se decía, sonaba demasiado familiar. Esa noche, después de acostar a Nerea, buscó el nombre en línea en su viejo portátil. Lo primero que vio fue su rostro. Alexander Vargas. Su fotografía le devolvía la mirada desde un artículo de negocios sobre proyectos de expansión y ganancias récord. Se veía mayor, más agudo de alguna manera, pero aún inconfundiblemente él. La visión le produjo un escalofrío. Durante años había construido su vida sobre la creencia de que sus caminos nunca se cruzarían de nuevo. Ahora, la posibilidad de ello la aterraba. En la ciudad, Alexander no tenía idea de lo cerca que estaba de su mundo. Había accedido a inspeccionar personalmente el terreno donde se construiría el resort. Cuando su asistente mencionó el pueblo costero, apenas levantó la vista de sus papeles. «Prográmalo para la próxima semana», dijo, sin saber que el destino ya lo estaba guiando hacia un lugar que pensó que nunca volvería a ver. El lunes siguiente llegó con un pequeño equipo, el aire cargado de sal y viento. Mientras el coche avanzaba por las estrechas calles, algo en él se agitó, una extraña familiaridad como si hubiera estado allí antes en otra vida. No sabía por qué el sonido del océano le apretaba el pecho. Mientras tanto, Clara intentó mantener la compostura, pero la tensión era imposible de ocultar. La señora Carmen lo notó de inmediato. «Estás distraída, querida», dijo suavemente mientras arreglaban tulipanes juntas. Clara sonrió débilmente y cambió de tema. Esa noche, soñó con él por primera vez en años. En el sueño él estaba junto al mar, con aspecto perdido, su voz tranquila cuando dijo su nombre. Cuando despertó, su corazón latía con fuerza. Fue a la habitación de Nerea y la observó dormir, su pequeño cuerpo acurrucado bajo una manta cubierta de estrellas. «Nunca conocerás ese dolor», susurró Clara. «No si puedo evitarlo».
La mañana siguiente amaneció gris y brumosa. Alexander salió de su coche cerca del lugar e inhaló profundamente. El aire era diferente al de la ciudad. Olía a vida, lleno de sal y memoria. Mientras caminaba por los acantilados con el gerente del proyecto, sus ojos captaron un movimiento debajo. Una mujer empujando un cochecito por el paseo marítimo. No podía ver su rostro con claridad, pero algo en su postura, la curva de sus hombros, hizo que su corazón se acelerara. Se obligó a apartar la mirada, descartando el pensamiento. Sin embargo, durante todo el día, esa imagen permaneció con él. Cuando se detuvo en la plaza del pueblo más tarde, algo lo atrajo hacia una pequeña floristería en la esquina. Parecía cálida y acogedora, llena de estallidos de color incluso con la luz tenue de la tarde. Una mujer estaba dentro, arreglando flores, con el pelo recogido sueltamente en la nuca. Se acercó, la campanilla sobre la puerta sonando suavemente al entrar. Ella se giró y el tiempo se detuvo. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Su rostro era el mismo, aunque más suave ahora, más maduro de una manera que la hacía aún más hermosa. Sus ojos verdes se abrieron, la sorpresa parpadeó en ellos antes de que ella se recompusiera. Sintió cómo cada aliento abandonaba su cuerpo mientras susurraba: «Clara». Ella permaneció inmóvil, sus manos agarrando el mostrador, su voz firme cuando finalmente habló. «¿Qué haces aquí?» Él tragó saliva con dificultad, incapaz de encontrar palabras. No sabía, no esperaba. Miró a su alrededor como si la propia habitación pudiera explicar lo que sentía. «¿Vives aquí?» Ella asintió, su expresión indescifrable. «Sí, desde hace 3 años». Él quería decir algo, cualquier cosa. Pero antes de que pudiera, una pequeña voz llamó desde la trastienda. «Mamá». Una niña apareció, sus ojos azules brillantes, su sonrisa amplia. Corrió hacia Clara y la abrazó por la pierna. Alexander se quedó inmóvil. Su mundo se redujo a la niña que tenía delante. El parecido era innegable. Los mismos ojos, el mismo pelo. Su respiración se aceleró cuando la comprensión lo invadió, dejándolo sin palabras. Clara encontró su mirada entonces, su expresión tranquila pero cautelosa. «Ella es Nerea», dijo en voz baja. «Mi hija». Él no podía hablar, apenas podía respirar. Todas las paredes que había construido a su alrededor se derrumbaron en un instante. Por primera vez en su vida, Alexander Vargas comprendió lo que significaba perderlo todo sin saber siquiera que era suyo. El silencio que siguió fue casi físico, denso y pesado, suficiente para llenar la pequeña floristería. Alexander permaneció congelado, incapaz de apartar la mirada de la niña que se aferraba a la pierna de Clara. Su mente corría, pero no se formaba ningún pensamiento coherente, solo fragmentos. Sus ojos, su sonrisa, su risa que resonaba débilmente en el aire. Cada detalle le golpeó con dolorosa claridad, y en ese momento supo la verdad sin necesidad de preguntar. Nunca había creído en el destino, pero al mirar a la niña que tenía delante, sintió que lo aplastaba como una ola de la que no podía escapar. La voz de Clara rompió su trance, tranquila pero tensa. «Deberías irte», dijo suavemente, con la mano acariciando suavemente el cabello de Nerea, como para protegerla de la tensión. «No hay nada aquí que necesites explicar o arreglar. Es demasiado tarde». Sus palabras lo hirieron más profundamente de lo que la ira podría haberlo hecho. Abrió la boca, pero su voz falló. Quería decirle que no lo sabía, que si lo hubiera sabido. Se detuvo. Las excusas sonaban vacías incluso en su mente. Durante años había elegido no mirar atrás, no preguntar, no preocuparse.
Se había dicho a sí mismo que ella estaba bien, que había seguido adelante, que lo que habían tenido no significaba nada. Pero de pie allí, con su hija mirándolo con ojos curiosos y confiados, el peso de cada decisión egoísta se le vino encima. Asintió una vez, apenas, luego se dio la vuelta y se fue, la campanilla sobre la puerta resonando como un juicio. Clara se hundió en la silla más cercana una vez que él se fue, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Nerea tiró de su manga, preguntando inocentemente: «Mamá, ¿quién era ese hombre?». Ella dudó, buscando una respuesta que no deshiciera la frágil pieza de su mundo. «Solo alguien de hace mucho tiempo», dijo en voz baja, forzando una sonrisa. Nerea lo aceptó fácilmente. Su atención ya se había desviado hacia las flores en el mostrador. Clara la observó, una mezcla de amor y miedo retorciéndose dentro de ella. Siempre había sabido que este día podría llegar, pero no esperaba que la golpeara tan fuerte. Volver a ver a Alexander había removido todo lo que había enterrado: dolor, ira, anhelo. Y sin embargo, debajo de todo, había algo que no quería nombrar: el tenue destello de lo que una vez fue. Alexander no regresó a su hotel de inmediato. Caminó sin rumbo por el pueblo, sus pensamientos eran una tormenta. El viento marino le mordía la piel, pero apenas lo sentía. Cada calle, cada sonido parecía burlarse de él. Terminó en el muelle, mirando el horizonte, las olas rompiendo debajo de él. Pensó en el día en que se había alejado de Clara, la arrogancia en sus palabras, la fría certeza de que estaba haciendo lo correcto. No era amor, había dicho. El recuerdo lo golpeó como un mazazo. Presionó las manos contra la barandilla. Su mandíbula se tensó mientras trataba de controlar el temblor que se extendía por su cuerpo. No sabía cómo dar sentido a lo que sentía. Conmoción, arrepentimiento, una culpa tan cruda que casi lo enfermaba. A la mañana siguiente, no pudo mantenerse alejado. Se dijo a sí mismo que necesitaba respuestas, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Necesitaba verla de nuevo, ver a la niña que tenía su rostro y su gracia. Cuando entró en la tienda, Clara levantó la vista de inmediato, su expresión cautelosa. «No deberías estar aquí», dijo en voz baja. «Eso dijiste ayer», respondió él, con la voz áspera. «Y sin embargo, aquí estoy». Ella dejó las flores que había estado arreglando y lo miró directamente. «¿Qué quieres, Alexander?». Él dudó, luchando por encontrar palabras que no sonaran a mentiras. «Solo quiero hablar». Ella soltó una risa sin humor. ¿Hablar? ¿Después de 3 años de silencio? ¿Después de llamarme un error? Su voz tembló, pero su compostura no se rompió. «Tú tomaste tu decisión, Alexander. Querías libertad. La tienes. Ahora, por favor, no nos arrastres de nuevo a tu mundo solo porque de repente te sientes culpable». Él se acercó, bajando la voz. No sabía nada de ella. Los ojos de Clara brillaron con una mezcla de dolor y desafío. No quería saber. Hay una diferencia. La verdad de sus palabras le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Quería discutir, explicar que había sido joven y asustado, que no había sabido cómo amarla sin perder el control. Pero todo eso le parecía demasiado pequeño ahora, demasiado tarde. Permanecieron en silencio durante un largo momento, hasta que Nerea apareció de nuevo desde la trastienda, sosteniendo un pequeño ramo de margaritas. «Mira, mamá, te hice algo», dijo alegremente. Luego notó a Alexander y le sonrió con la amabilidad sin reservas que solo un niño podía dar. «Hola». El simple saludo le golpeó más fuerte que cualquier acusación. «Hola», logró decir, su voz apenas firme. Ella ladeó la cabeza. «Tienes los mismos ojos que yo», dijo riendo.
Clara contuvo el aliento y rápidamente desvió la atención de Nerea. «Cariño, ¿por qué no pones esas en agua?» La niña asintió y se fue saltando. Cuando se fue, Alexander habló en voz baja. «Por favor, déjame ser parte de su vida». El rostro de Clara se endureció. «No, no puedes decidir eso ahora. Tuviste tu oportunidad». Él dio un paso más, desesperado ahora. «Es mi hija». Su voz se elevó, no con ira, sino con angustia. «Es todo mi mundo, Alexander. No puedes simplemente entrar y reclamarla porque de repente recordaste cómo sentir». La habitación volvió a quedar en silencio, sus palabras colgando pesadamente entre ellos. Él la miró, dándose cuenta de que ella no solo estaba enojada, sino asustada. Asustada de que él le quitara la poca estabilidad que había construido, asustada de que los lastimara de nuevo. Él tragó saliva con dificultad y dijo en voz baja: «No me voy a ir a ninguna parte. Esta vez no». Después de que él se fue, Clara cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, temblorosa. No sabía qué le aterraba más, que él se fuera de nuevo o que se quedara. Miró a Nerea a través de la puerta de cristal de la trastienda, su hija tarareando para sí misma mientras jugaba con las flores. Clara se llevó una mano al corazón y susurró: «No dejaré que nos rompa de nuevo». Pero incluso mientras lo decía, sabía que no sería tan simple. Alexander pasó la noche en el hotel sin poder dormir, repasando cada momento en su mente. La expresión de Clara, el sonido de su voz, la inocencia en los ojos de Nerea lo atormentaban. Por primera vez sintió todo el peso de lo que había perdido, no solo los años de separación, sino la oportunidad de estar allí para cada primera palabra, cada cumpleaños, cada momento de risa. Se dio cuenta de que su éxito le había costado más de lo que nunca podría medir. Cuando amaneció sobre el océano, se hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas. No para recuperar a Clara, no para borrar el pasado, sabía que eso era imposible, sino para ser el padre que su hija merecía. Lo que no sabía era que la redención le exigiría más de lo que nunca había dado a nadie, y que el amor, el tipo que una vez había descartado como debilidad, pronto lo pondría a prueba de maneras que ningún imperio lo había hecho jamás. Los días siguientes se sintieron como caminar por una tormenta de la que ninguno de los dos podía escapar. Clara lo evitaba lo mejor que podía, negándose a contestar sus llamadas y cerrando la floristería temprano cuando veía su coche aparcado cerca. Sin embargo, Alexander seguía regresando, de pie al otro lado de la calle en silencio, esperando que ella hablara con él. No gritaba, no exigía, no usaba la fuerza de su poder o su dinero. Simplemente esperaba. Había pasado años dominando el mundo con palabras, pero ahora el silencio era su única arma, y le aterraba lo impotente que se sentía. Observaba a través del cristal cómo trabajaba. Su corazón se le encogía cada vez que Nerea salía corriendo a saludar a un cliente o le entregaba una flor a Clara. Su risa lo atravesaba como la luz a través de la niebla. Quería decirle que lo sentía, pero «lo siento» le parecía demasiado pequeño, demasiado tarde. Una tarde, después de cerrar, se armó de valor para acercarse a ella de nuevo. Ella estaba cerrando la puerta cuando él habló, con la voz baja. «Clara, por favor, solo déjame hablar». Ella no se giró al principio, su mano aferrada a la llave, sus hombros tensos. «Ya dijiste todo lo que importaba, Alexander. Hace años». Su voz transmitía más cansancio que ira, y eso le dolió aún más. «Sé que no puedo deshacer el pasado», dijo acercándose, «pero puedo intentar estar aquí ahora, por ella». «¿Por ti?» Ella soltó una risa amarga. «¿Por mí?
Dejaste muy claro que fui un error. ¿Recuerdas? Las palabras lo atravesaron, pero él no se inmutó. Recuerdo cada palabra, dijo en voz baja, y me arrepiento de cada una de ellas. Ella se giró entonces, finalmente encontrando sus ojos. El arrepentimiento no borra lo que hiciste, dijo. No borra las noches que lloré, preguntándome cómo iba a criar a un hijo sola. No borra el miedo, la vergüenza, la forma en que me hiciste dudar de mí misma. No puedes aparecer ahora y reescribir la historia. Él asintió lentamente, aceptando cada palabra como un golpe. No estoy tratando de reescribirla, dijo. Solo pido ser parte de lo que viene después. La sinceridad en su voz la hizo vacilar por un momento, pero luego ella sacudió la cabeza. No lo entiendes, Alexander. Entras y sales de la vida de las personas como si fuera una sala de juntas. Crees que el control lo arregla todo. Pero esto no es un negocio. Esta es una niña pequeña que no sabe nada de desamor. Y no voy a dejar que lo aprenda de ti. Durante un largo momento permanecieron en silencio, solo el sonido del mar a lo lejos. Finalmente dijo: «Déjame demostrarlo entonces. No me debes confianza, pero déjame ganármela». Clara dudó, dividida entre la ira y el tenue dolor de algo que se negaba a morir. Exhaló lentamente. «No puedes acercarte a ella a menos que yo lo diga. No le dices quién eres. Todavía no. Es demasiado joven para entender». Él asintió al instante. El alivio lo inundó tan visiblemente que casi le rompió la determinación a ella. «Lo prometo», dijo. En los días siguientes, Alexander mantuvo su distancia, pero permaneció lo suficientemente cerca como para cumplir su promesa. Pasaba por la tienda para comprar flores, a veces simplemente de pie en silencio, mientras Clara trabajaba, su presencia cautelosa, casi gentil. Al principio, ella lo ignoraba por completo, tratándolo como a cualquier otro cliente, pero con el tiempo comenzó a notar pequeños cambios. Cómo se comportaba de manera diferente, cómo ya no intentaba dominar la habitación. Parecía más callado, humilde de una manera que ella nunca creyó posible. Una tarde, cuando la tienda estaba ocupada, la vio a Nerea luchando por alcanzar un jarrón en un estante alto e instintivamente se acercó a ayudar. «Con cuidado», dijo suavemente, sosteniendo el jarrón mientras ella le sonreía. «Gracias, señor», canturreó la niña, y él sonrió a pesar del dolor en su pecho. Clara observaba desde detrás del mostrador, su corazón en conflicto. Esa noche se sentó en su porche, mirando el mar oscuro mientras Nerea dormía dentro. No podía negar que Alexander había cambiado, o al menos que lo estaba intentando. Aún así, no confiaba en él. La gente como él no se transformaba de la noche a la mañana. Sin embargo, la forma en que miraba a su hija, había algo real allí, algo que ella no había visto antes. Quería creerlo, pero creer significaba arriesgarlo todo de nuevo, y no estaba segura de poder sobrevivir a otro desamor. Mientras tanto, Alexander libraba su propia batalla. Cada encuentro con Nerea lo desgarraba de maneras que no podía describir. Se había enfrentado a competidores despiadados, cerrado tratos imposibles, estado en habitaciones llenas de poder y ambición sin sentir miedo, pero ahora vivía con el miedo constante de perder algo que nunca tuvo realmente. Comenzó a visitar el pueblo con más frecuencia, a veces caminando solo por el paseo marítimo, otras veces sentado en el mismo banco cerca de la tienda, observando desde lejos. No se acercaba a menos que Clara lo permitiera, respetando la línea invisible que ella había trazado. La paciencia que requería casi lo destruye, pero por primera vez no intentó controlar el resultado, simplemente esperó,
aprendiendo lo que significaba amar sin poseer. Una tarde lluviosa, Clara lo encontró sentado frente a la tienda, empapado, sosteniendo un pequeño ramo torpemente envuelto en papel. «Te resfriarás», dijo bruscamente, acercándose con un paraguas. Él la miró, con el pelo pegado a la frente, su expresión indescifrable. «Quería traer esto», dijo entregándole las flores. «Para Nerea». Ella las tomó con vacilación. «Podrías haberlas dejado en la puerta», dijo, pero su tono se suavizó. «No tienes que hacer esto». Él sonrió débilmente. «Lo sé, pero quiero». Algo en ese tranquilo intercambio cambió entre ellos. No era perdón, todavía no, pero el hielo comenzó a resquebrajarse. Durante las semanas siguientes, ella le permitió pequeños momentos. Ayudar en la tienda los fines de semana, unirse a ellos para caminatas cortas, sentarse con Nerea en el parque mientras Clara observaba desde la distancia. Para su sorpresa, él nunca presionó. No pedía más de lo que ella ofrecía. Escuchaba cuando ella hablaba, incluso cuando sus palabras contenían ira o dolor, y por primera vez ella vio al hombre debajo de la armadura, al hombre que se había perdido y estaba intentando, torpemente, encontrarse de nuevo. Una tarde, Nerea corrió hacia él con un dibujo en la mano. «Mira», dijo con orgullo, «eres tú, mamá, y yo». Señaló las figuras de palitos con colores brillantes y amplias sonrisas. Alexander sintió un nudo en la garganta cuando vio una cuarta figura de pie junto a ellas, dibujada con cabello castaño y ojos azules. «¿Quién es ese?», preguntó suavemente. «Ese eres tú», dijo simplemente. Miró a Clara y por un momento ninguno de los dos pudo hablar. Era algo pequeño, el dibujo de un niño, pero se sentía como el comienzo de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Por primera vez en años, Alexander sintió esperanza, no la que venía con el éxito o la ambición, sino la frágil y humana que vivía silenciosamente en el corazón. Y aunque Clara aún guardaba el suyo, no podía negar que algo dentro de ella también había comenzado a cambiar. Las paredes que había construido para mantenerlo fuera comenzaban a desmoronarse, no por su persistencia, sino por la ternura que veía crecer en él. El hombre que una vez afirmó que el amor era debilidad, ahora estaba aprendiendo que el amor era la única fuerza que podía salvarlo. La primavera llegó en silencio al pueblo costero, barriendo la pesadez gris del invierno con vientos suaves y estallidos de color del mar. La floristería florecía más que nunca, sus escaparates llenos de tulipanes y rosas que parecían reflejar la tranquila curación que tenía lugar dentro de los corazones de quienes cruzaban su umbral. Clara había comenzado a bajar la guardia de maneras pequeñas y cautelosas, aunque nunca lo admitiría en voz alta. La presencia de Alexander se había convertido en parte de sus días, no intrusiva pero constante, como la marea que subía y bajaba con un ritmo predecible. Él seguía siendo cauteloso con ella, nunca traspasando los límites, nunca dando por sentado nada, pero cada semana que pasaba traía nuevos fragmentos de conexión. Una risa compartida, un paseo tranquilo, un momento de silencio que ya no se sentía pesado. Nerea lo adoraba. Para ella, él era simplemente el señor Alex, el hombre amable que le compraba helados y le contaba historias sobre ciudades lejanas y edificios que tocaban el cielo. Él la recogía de la escuela a veces cuando Clara estaba ocupada, y ella charlaba sin parar todo el camino a casa mientras él escuchaba, su sonrisa suave y sin reservas. Cada palabra que ella pronunciaba se sentía como un regalo, cada risa un recordatorio de los años que había perdido y que nunca podría recuperar. Verla crecer, escuchar su voz pronunciar su nombre,
era tanto alegría como castigo, un recordatorio constante de la vida de la que se había alejado y que ahora anhelaba desesperadamente recuperar. Una tarde, después de cerrar la tienda, Clara lo encontró esperando afuera mientras el sol se ponía en el horizonte. La luz se reflejaba en su cabello y por primera vez notó lo cansado que parecía, no el agotamiento del trabajo, sino el de un hombre que había llevado el arrepentimiento demasiado tiempo. «Has estado callado últimamente», dijo ella, apoyándose en el marco de la puerta. Él sonrió débilmente. «He estado pensando». Ella se cruzó de brazos, tratando de sonar casual. «Eso suena peligroso». Él rió suavemente, luego se puso serio. «He estado pensando en cuánto me perdí, en cuánto tiempo nunca podré recuperar». Sus ojos se encontraron con los de ella entonces, y ella vio algo crudo allí, algo sin ocultar. «No espero el perdón, Clara. Solo quiero que sepas que estar aquí, contigo, con ella, es la primera vez en mi vida que siento que estoy donde debo estar». Ella no supo qué decir. Las palabras flotaban entre ellos como cristal frágil, hermoso, pero peligroso. Parte de ella quería creerle, confiar en que este hombre que una vez le rompió el corazón ya no era el mismo. Otra parte le susurraba precaución, recordándole las noches que lloró sola, las promesas que él nunca hizo porque pensaba que el amor estaba por debajo de él. Sin embargo, al mirarlo ahora, no podía negar la verdad en sus ojos. No quedaba arrogancia, ni distancia, solo el dolor silencioso y paciente de un hombre que había aprendido la humildad de la manera más difícil posible. A medida que las semanas se convirtieron en meses, su frágil equilibrio se convirtió en algo real. No le pusieron nombre, no lo apresuraron, pero estaba ahí en cada gesto. Él comenzó a ayudar en la tienda con más frecuencia, aprendiendo a envolver ramos, a cuidar los frágiles pétalos sin aplastarlos. Clara lo molestaba por sus manos torpes, y él sonreía, fingiendo que no le importaba mientras secretamente se sentía orgulloso cuando finalmente lo hacía bien. La gente del pueblo se había acostumbrado a verlos juntos. Algunos susurraban, otros sonreían con complicidad, pero Clara ignoraba los chismes. Por una vez, estaba viviendo según sus propios términos. Luego, una tarde, mientras caminaban por la playa con Nerea entre ellos, Alexander se detuvo de repente. El cielo estaba pintado de oro y violeta, y el viento llevaba el sonido de las olas como un latido. «Clara», dijo. Su voz temblaba ligeramente. Ella se giró confundida. «¿Qué pasa?» Él se arrodilló en la arena, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo. Por un momento pensó que su corazón se detendría. «No», susurró ella, medio asustada, medio sin aliento. «Por favor, no hagas esto si es solo por culpa». Él negó con la cabeza, sus ojos fijos en los de ella. «Esto no es culpa, esto es lo único en mi vida de lo que estoy seguro». Abrió la pequeña caja, la luz del sol brillando en el anillo que había dentro. Solía pensar que el amor era debilidad. Me equivoqué. Es lo único que me ha hecho querer ser mejor. Tú y Nerea, sois mi hogar. Las lágrimas llenaron sus ojos antes de que pudiera detenerlas. Se había dicho a sí misma que nunca le permitiría acercarse lo suficiente como para volver a herirla. Pero en ese momento, cada muro que había construido comenzó a caer. Nerea miró entre ellos, confundida pero sonriendo. «Mamá, ¿estás llorando?», preguntó suavemente. Clara se rió entre lágrimas y negó con la cabeza. «No, cariño, realmente no». Miró a Alexander, su voz temblaba. «Me rompiste una vez», dijo en voz baja, «y sobreviví. Construí una vida sin ti. Pero si digo que sí ahora, es porque te quiero en la vida que he construido,
no porque necesite ser salvada. Él asintió, su voz áspera por la emoción. No lo querría de otra manera. Cuando ella dijo que sí, el sonido del mar se elevó a su alrededor como un aplauso. Nerea aplaudió con sus pequeñas manos, sin comprender del todo, pero sintiendo alegría, y los tres se quedaron allí bajo la luz dorada, una familia que no nació de la perfección, sino del dolor, el perdón y un amor que había tardado años en encontrar su verdad. Meses después, la floristería estaba llena de risas y luz solar. Clara seguía trabajando allí todos los días, pero ahora Alexander a menudo se unía a ella por las mañanas antes de ir a su oficina más pequeña y tranquila. Se había alejado del imperio de la ciudad, eligiendo algo más simple, más cercano a ellos. Los dibujos de Nerea cubrían las paredes, brillantes con colores y corazones, y los clientes siempre sonreían cuando los veían a los tres juntos. El pueblo susurraba menos ahora. La historia había pasado de ser un chisme a algo parecido a una leyenda. Un hombre que una vez pensó que podía comprar el mundo y en cambio encontró todo lo que necesitaba en un pequeño pueblo costero. A veces, cuando las tardes estaban tranquilas, Clara y Alexander se sentaban afuera, observando las olas mientras Nerea jugaba cerca. Ella apoyaba la cabeza en su hombro y él la rodeaba con el brazo. El silencio entre ellos ya no era frío, sino lleno de paz. A menudo pensaba en lo fácil que podría haberse perdido todo esto, en cómo una cruel frase casi le había costado todo. Cada vez que miraba a Clara y a su hija, sabía que la vida le había dado una segunda oportunidad, y esta vez no la desperdiciaría. El amor una vez lo había aterrorizado, ahora lo arraigaba, y mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el mundo con una luz suave, Alexander Vargas finalmente comprendió lo que significaba tenerlo todo, y no tenía nada que ver con el poder. Espero que disfrutes de la historia.